Descubriendo la historia. Grandes presidentes. Benjamin Franklin. A principios de los 1700, Estados Unidos era solo un conjunto de 13 colonias británicas independientes. A este mundo, el 17 de enero de 1706, llegó Benjamin Franklin, destinado a ser uno de los hombres más reconocidos de su era. Su vida duró más de 80 años y fue testigo de una nueva nación. Josiah y Abaya Franklin, la segunda esposa de Josiah, vivían en una pequeña casa en Boston. Benjamin fue el 15º de 17 hermanos. En su famosa autobiografía, Franklin describió a su padre como un hombre ingenioso que tenía talento para el dibujo y la música, además de su gran habilidad para la mecánica. Franklin consideraba a su padre un hombre sabio. Escribió: «Su excelencia radica en un gran entendimiento y sensato juicio cuando había que aplicar la prudencia, tanto en asuntos públicos como privados». Fue con esta imagen que el joven Benjamin desarrolló sus talentos. Sus estudios escolares duraron solo 2 años. Empezó a estudiar gramática a los 8 años, pero pronto su padre necesitó su ayuda en la fábrica de velas de la familia. Benjamin era un estudiante brillante y no le gustaba el trabajo que tenía que hacer en el taller de su padre. Durante 2 tediosos años tuvo que realizar el trabajo. Mientras tanto, él soñaba con grandes aventuras. El padre, temiendo que escogiera el mar, envió a Ben cuando tenía 12 años como aprendiz con su hermano mayor James para que lo entrenara como impresor. Al joven Franklin le encantó su nuevo cargo y pronto se convirtió en un habilidoso impresor. En su nuevo trabajo, él leía cada vez que podía y aprendió a ser un excelente escritor. Cuando cumplió 15 años, su hermano James lanzó el New England Courant. Era el 4º diario que se publicaba en las colonias. Muchos amigos de James escribían para el periódico, pero él se negó a imprimir nada de lo que su hermano escribía por considerarlo demasiado joven. Ben, siendo autodidacta, se había dedicado a perfeccionarse como escritor. El rechazo de James, impidiendo que su hermano escribiera para el periódico, fue un gran reto para Benjamin. Bajo el seudónimo de Silas Dogood, él entregaba cartas anónimas al New England Courant. Ajeno a la identidad del autor, James imprimió las cartas. Todos, incluyéndolo a él, disfrutaban el ingenio y la inteligencia de las cartas. En ellas hacía bromas de todos los temas: moda femenina, poesía, noviazgo, religión y política. En una de sus cartas, propuso que era muy injusto que a las mujeres de la época se les prohibiera recibir una educación formal. ¿Podríamos educar mejor a las mujeres? ¿Por qué tienen que heredar esta costumbre inhumana de ser dependientes de la mente de los hombres? Los sorprendidos lectores se preguntaban quién era Silas Dogood. Suponiendo que se trataba de alguna vieja viuda, sonrieron y la ignoraron. Más tarde, Ben le confesó a su hermano que él era Silas Dogood. Muchos quedaron impresionados, pero a James le disgustó y lo acusó de exhibicionista. Las discusiones continuaron y James golpeó a Ben. En 1723, la situación se volvió insostenible para el joven Franklin. Le pidió permiso a su hermano de trabajar en otra parte, pero James no lo permitió. Entonces Benjamin huyó a Nueva York. Como no pudo encontrar empleo como impresor en Nueva York, unos amigos le sugirieron continuar el viaje a Filadelfia, donde le sería más fácil encontrar trabajo. En su autobiografía, describe su llegada a Filadelfia. Llegué sucio del viaje y fatigado del camino. No tuve agua ni descanso, y tenía hambre. Llevaba su ropa en los bolsillos, y bajo el brazo 3 panecillos que le regaló un panadero. Ben caminó por las calles de Filadelfia solo, sin dinero, y como él mismo escribió, desaliñado y ridículo, pero recuerda haber visto a una joven que no lo rechazó por su apariencia. Era Deborah Reed, que años más tarde sería su esposa. Muy pronto encontró empleo en una imprenta local. Estaba agradecido por el trabajo, pero no le impresionó el talento del dueño. En un intento de asegurar su futuro, se mudó a Londres en 1724. 2 años después, regresó a Filadelfia y reanudó sus amistades y contactos de negocios entre la comunidad. Estaba estudiando las posibilidades de ser el dueño de su propia imprenta. Su interés por la comunidad creció también.
En 1727 fundó un grupo llamado El Junto. Los miembros del grupo compartían sus libros y así se formó la primera biblioteca pública del país en 1731. En 1730 ya era un famoso impresor y se casó con Deborah Reed. Él la adoraba y daba gracias de que la mujer que había conocido durante sus aventuras de juventud se casara con él. De ella escribió: «La frugalidad es una gran virtud que nunca pude adquirir yo mismo, pero tuve la fortuna de encontrarla en una esposa que llegó a ser un tesoro para mí». Estuvieron casados 44 años y tuvieron 3 hijos. William, hijo del primer matrimonio de Deborah; Francis, que murió a los 4 años de viruela; y Sarah, a quien le decían de cariño Sally. Sus empresas crecieron hasta que en 1729 publicó el semanario Pennsylvania Gazette, que escribió prácticamente él solo. Además, la Asamblea de Pensilvania lo eligió para publicar sus leyes y discursos. Benjamin Franklin estaba en camino del éxito financiero y aumentaba su prestigio en su comunidad. Conocido por su habilidad para escribir en forma humorosa, pero concisa y descriptiva, en 1732 comenzó a escribir el inmensamente popular Poor Richard's Almanac. Los lectores se divertían con sus ingeniosos pensamientos. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos se mueren. La necesidad nunca hizo un buen negocio. Muchos de los aforismos de Poor Richard han trascendido cientos de años desde que fueron escritos. El que se acuesta temprano, temprano se levanta y tiene salud, riqueza y sabiduría. Al buen entendedor, pocas palabras. La gente admiró la sabiduría de estos pensamientos. El tiempo perdido nunca se recupera. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Cuando el pozo se seca, sabemos lo que vale el agua. Poor Richard también le dio a Franklin fama internacional. Se publicó en Francia con el mismo nombre en francés. Más tarde, el almanaque se convirtió en el más vendido. Se vendían 10.000 copias al año y se publicó durante 25 años, convirtiéndose en una institución que todos los ciudadanos querían leer. Franklin era un hombre sumamente disciplinado que disfrutaba el reto de enfrentarse a cualquier situación y darle una solución. Cuando Ben se dio cuenta de que Filadelfia no tenía bomberos y que los edificios se quemaban sin remedio, se fijó la meta de crear un cuerpo de bomberos y escribió sobre esto en su diario. Pronto la ciudad tuvo un gran apoyo para fundar la compañía de bomberos y convirtió a Filadelfia en una de las ciudades más seguras del mundo. En 1736 se involucró cada vez más en los asuntos públicos de Filadelfia y se le nombró secretario de la Asamblea General. Al año siguiente fue también el administrador de correos. Trabajó incansablemente para mejorar la distribución de la correspondencia. Siendo tan industrioso, encontró la forma de diseñar un método para corregir el humo excesivo que emanaban las chimeneas y provocaban tantos incendios. Él inventó el horno Franklin, que daba más calor con una cantidad reducida de combustible. Para 1748, se pudo retirar del negocio de la imprenta para poder dedicar su atención a sus demás intereses, como sus famosos experimentos con la electricidad. Su libro, Experimentos y observaciones con la electricidad, se publicó en Londres en 1751. Ahora tenía más tiempo para seguir investigando. Y en 1752 hizo su famoso experimento de la cometa. Cuando volaba una cometa en medio de una tormenta con su hijo William, comprobó que el relámpago era una descarga eléctrica. La cometa tenía una punta de metal y cuando cayó el rayo, envió una chispa a una llave que Franklin tenía sujeta a la cuerda de algodón. Afortunadamente, la descarga de voltaje no fue muy intensa, de otro modo lo hubiese matado. También se dio cuenta de que los rayos caían sobre las casas y provocaban incendios. A través de sus experimentos, inventó el pararrayos para atraer y absorber los golpes eléctricos. También se dedicó a estudiar la causa de muchos aspectos de la naturaleza y sus leyes. La aurora boreal, los tornados y las tormentas eléctricas, la dirección de los cauces y mareas, magnetismo y la teoría de los terremotos. El mundo reconoció a Franklin como un científico e inventor de primer orden, pero también se estaba convirtiendo en un importante servidor público. En 1751, su intervención fue clave para la formación de una academia que llegó a ser la Universidad de Pensilvania.
En 1753 lo nombraron director general de correos de todas las colonias. Bajo su vigilancia, el servicio de correos aumentó su eficiencia y confiabilidad. El correo y los diarios empezaron a circular entre las colonias más rápido que nunca. Así, los colonos se enteraron rápidamente de los problemas e intrigas de los demás. En 1754, Franklin volvió a la vida política. Estaba a favor de una unión colonial contra los franceses y los indios y publicó una caricatura en su Pennsylvania Gazette para reflejar su opinión. Unión o muerte. En su autobiografía escribió: en 1754, cuando la guerra contra Francia sea declarada, un congreso de comisionados de diferentes colonias tendrá lugar en Albany. En reacción contra el enemigo francés, los oficiales ingleses le llamaron a esta reunión el Congreso de Albany. Franklin y otros representantes se reunieron para discutir las relaciones con los indios Irico. Franklin pensaba que la cooperación entre las colonias era crítica y aprovechó la reunión para presentar un plan para la unión de las colonias. Su plan, llamado Albany Plan, recalcaba que el Consejo, los representantes y el líder debían ser nombrados por el rey de Inglaterra. Era un movimiento importante, pero no tuvo suficiente apoyo. Franklin tenía una mente muy avanzada. Una cooperación sin precedentes entre las colonias se hizo evidente como resultado de la guerra con Francia e India. A partir de 1757, Franklin trabajó como diplomático en Inglaterra. Su estancia duró 5 años, durante los cuales tuvo tiempo libre para continuar sus experimentos y viajar. Regresó a Estados Unidos de 1762 a 1764. En 1765, lo eligieron para volver a Inglaterra para crear un nuevo gobierno para las colonias. Sus deseos en ese momento no incluían lograr la independencia de su país. De hecho, Franklin permaneció fiel a Inglaterra hasta el día antes de empezar la revolución. Sin embargo, una vez en Londres, su atención se centró en el Stamp Act, una ley promulgada por el Parlamento inglés. Debido a la necesidad de dinero para sostener la guerra franco-india, el Stamp Act fue impuesto a las colonias sin importarle su opinión. La nueva ley aplicó impuestos a los diarios, panfletos, documentos legales y otros papeles que se redactaran en las colonias. Esto fue tomado con gran indignación, y como protesta, los ciudadanos se negaron a comprar cosas hechas en Inglaterra. El Parlamento pidió ayuda a Franklin, quien defendió a toda costa a las colonias, pero fue muy persuasivo. Poco tiempo después, la ley fue retirada. Franklin permaneció en Inglaterra por casi 9 años y estuvo también en Francia. Durante este tiempo, las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra se deterioraban. En 1773, la resistencia contra los impuestos y la influencia inglesa hirvió en Boston y la consecuencia fue la famosa Boston Tea Party. Queriendo conservar su compañía de té, los ingleses no cobraban impuestos por su propio té importado. Como protesta a estos impuestos desiguales, un grupo de colonos se disfrazaron de nativos, abordaron los barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojaron el té al agua. Aunque la Casa de los Comunes trató, no pudieron aislar a Boston del resto de Estados Unidos. Los ciudadanos de todas las colonias sabían lo que estaba pasando, pero muy pocos reclamaban su independencia de Inglaterra. Franklin puso en claro que el Parlamento no tenía derecho a promulgar leyes que sometieran a las colonias. Él aceptaba al rey como líder, pero no a los señores del Parlamento. Sin embargo, los ingleses no estaban dispuestos a aceptar el reto, pues querían que el control de las colonias lo tuvieran ambos, el rey y el Parlamento. En enero de 1774, Franklin aún tenía esperanzas, hasta que fue llamado a un consejo en el Parlamento y sometido a un cuestionamiento por el Procurador General frente a muchos observadores. Franklin permaneció en silencio todo el tiempo mientras era atacado verbalmente. Después, Franklin continuó hablando en privado con sus seguidores, pero los términos que él trataba de imponer eran demasiado rígidos para ser aceptados. A principios de 1775, las noticias de la muerte de Deborah Franklin llegaron. Sin esperanzas de negociación por las diferencias con Inglaterra, Franklin volvió a los Estados Unidos. En la primavera,
las primeras manifestaciones de confrontaciones revolucionarias tuvieron lugar en Lexington y Concord. De inmediato, Franklin se vio envuelto en las actividades del Congreso Continental, que fue una reunión de líderes de todas las colonias. A los 69 años, Franklin era el mayor de los miembros del Congreso. También fue director general del Correo de 1775 a 1776. Otras cosas lo mantuvieron ocupado, trabajando en el asunto de la India, diseñando e imprimiendo billetes y buscando acuerdos para proteger el comercio del país. Aunque se le identificó como el estadista más viejo, Franklin intervino activamente para inculcar el espíritu de independencia en Estados Unidos. Se sintió muy defraudado cuando William, su hijo mayor, ahora gobernador de Nueva Jersey, decidió no unirse a él contra los británicos. William permaneció fiel a Inglaterra. El conflicto entre padre e hijo nunca se solucionó, ni siquiera después de la Revolución. Los eventos del momento continuaron con mucha urgencia. En 1776, el Congreso designó un comité para redactar una declaración oficial de independencia. La esencia de la declaración fue escrita por un joven abogado de Virginia llamado Thomas Jefferson, con la intervención de otros miembros del comité, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston y, desde luego, Benjamin Franklin. Con la firma de la Declaración de Independencia, el país se había puesto en una situación precaria y estaba retando al adversario más poderoso del mundo en esa época. Dice la historia que John Hancock, uno de los firmantes, influyó en los otros. Debemos ser unánimes y permanecer unidos. Y a eso añadió Franklin: caballeros, debemos permanecer unidos o seguramente nos colgarán por separado. Ya sea la historia verdadera o no, Franklin creía fielmente en llevar a cabo sus proyectos. Más tarde viajó a París con otros dos amigos, Arthur Lee y Silas Deane, como comisionados con el solo propósito de obtener el apoyo de los franceses para la revolución. Los franceses estaban entusiasmados con la revolución, pero le aconsejaron a Franklin ser paciente. En respuesta, Franklin audazmente les dijo que los estadounidenses tal vez querrían aceptar la iniciativa de paz de los ingleses. Claro que él sabía que si los franceses querían ridiculizar a sus rivales ingleses, ellos tenían que hacer lo que los ingleses se habían negado a hacer: reconocer formalmente la independencia de los Estados Unidos. Su estrategia funcionó. El 6 de febrero de 1778, los franceses reconocieron oficialmente a Estados Unidos. El Tratado de Alianza con Francia fue firmado. Además, Francia también renunció a todo el territorio que fue suyo después de ser de Gran Bretaña al este del río Mississippi. El endoso de Francia era justo lo que la revolución necesitaba. Franklin fue nombrado ministro de Francia, donde era muy popular. Como deseaba una mujer, en 1780 le propuso matrimonio a Madame Helvetius, una prominente mujer de la sociedad francesa. Pero ella lo rechazó. Al mismo tiempo, él presentó su renuncia al Congreso, pero también se la rechazaron. Y el Congreso le asignó una comisión de paz. El 19 de octubre de 1781, los ingleses se rindieron en Yorktown, Virginia, y Franklin, John Adams y John J. negociaron un tratado de paz con Inglaterra. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783, el tratado de paz fue firmado. El incansable Franklin se dio tiempo para inventar los lentes bifocales. Estos lentes proporcionaban a las personas la facilidad de corregir dos diferentes distancias con el mismo lente. También se las arregló para firmar tratados de paz con otros países europeos y solidificó la imagen de Estados Unidos ante los ojos del mundo. Franklin regresó una vez más a Filadelfia en 1785 a vivir con su hija y sus nietos. Tenía 79 años. Era famoso en el mundo y había logrado grandes hazañas y experiencias que muy pocos podían imaginar, pero sus contribuciones estaban lejos de terminar. El 17 de mayo de 1787, 55 delegados se reunieron para la Convención Constitucional. Todos creían que un gobierno nacional más fuerte era importante para el éxito de los Estados Unidos. A la reunión asistieron líderes ilustres como George Washington, James Madison, George Mason, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin. La reunión tuvo lugar en absoluto secreto y comenzó a mover la estructura para el nuevo gobierno. Franklin era, a todas luces, el estadista más brillante entre los asistentes.
En cuanto a la elección del primer presidente de los Estados Unidos, Franklin le dijo a la convención: "El primer hombre que sea presidente debe ser muy bueno. No sabemos cómo serán los que sigan". Aunque ya estaba viejo, su influencia y aportaciones a la Constitución fueron numerosas. Para los discursos más largos, le pedía a su amigo de Pensilvania, James Wilson, que leyera sus palabras. Entre sus más importantes pensamientos estaban los que tenían que ver con el salario del presidente. Franklin pensaba que el presidente no debía percibir ninguna compensación, porque asignar un salario a ese puesto, como él decía, juntaba dos pasiones que tenían una poderosa influencia sobre los alcances del hombre. Eran la ambición y la avaricia, el amor por el poder y el amor por el dinero. Puesto al alcance del hombre, el honor se convierte al mismo tiempo en el deseo del dinero y el poder, y moverá cielo y tierra para conseguirlos. Al fin, el 17 de septiembre de 1787, después de un verano de debates, reuniones y acuerdos, la Constitución de los Estados Unidos se completó. Mientras observaba a los delegados aproximarse a firmar la Constitución, Franklin comenta acerca del sol tallado en el respaldo de la silla de George Washington. Él dijo: "En el curso de la sesión he estado observando el sol que está detrás del presidente y no había podido determinar si estaba saliendo o se estaba poniendo. Pero ahora tengo la felicidad de saber que es un sol que emerge, no que se esconde". Aunque no todos estaban convencidos de que la Constitución fuera perfecta, la mayoría aceptó el juicio de Franklin. Él escribió un largo discurso que James Wilson leyó para los presentes. "Señor presidente, confieso que hay varias partes de esta Constitución que no apruebo, pero tampoco estoy seguro de aprobarlas alguna vez. Dudo también que de alguna otra convención podamos obtener una Constitución mejor. Por lo tanto, me maravilla, señor, darme cuenta de que este sistema se acerque tanto a la perfección. Y sé que impresionará a nuestros enemigos. Por eso me apego a esta Constitución, porque no hay otra mejor, y porque no tengo duda de que sea la mejor". Con la firma de la Constitución, se retiró de la vida pública. Su último acto público fue presentar un memorándum al Congreso pidiendo la abolición de la esclavitud que firmó poco antes de morir. Cuando Franklin yacía en su lecho de muerte en 1790, su hija trató de moverlo a una posición más confortable, esperando que se sintiera mejor. Aún a las puertas de la muerte, la sabiduría de Franklin se hizo evidente. Le dijo a Sally: "El lecho de muerte jamás es cómodo". Murió a los 84 años, una edad muy avanzada para la época. Dejó un inmenso legado, y se estima que 20.000 personas asistieron a su funeral en Filadelfia. La Casa de Representantes estuvo de luto durante un mes. En París, la Asamblea Nacional Francesa también estuvo de luto, y el presidente le escribió al Congreso: "El nombre de Benjamin Franklin será inmortal en los archivos de libertad y filosofía, pero es más querido para una nación a la que enalteció, llevado por una misión sublime. Este hombre venerable supo hacerlo con la sencillez y dulzura de su conducta, y también con la pureza de sus principios, la riqueza de sus conocimientos y los encantos de su mente". En 1824, se fundó el Instituto Franklin en Filadelfia para honrar a Benjamin Franklin y para desarrollar la aplicación de sus inventos. Con los años, y con cuantiosas donaciones, el instituto sigue avanzando. También sirve como un monumento a Franklin. Tiene una estatua de mármol de 4 metros de altura, y ahí se guardan muchas de sus posesiones. Pero lo más significativo de sus memorias es la relevancia que ha conservado su autobiografía. Se originó como una carta a su hijo William en 1771. Él quería recopilar sus experiencias y transmitirle su filosofía a su hijo. Como legado póstumo, William lo publicó para que todos lo leyeran. La autobiografía de Franklin, que contenía la historia completa de su vida, se ha convertido en uno de los libros más leídos de nuestra era. Es una sinopsis del estilo de vida de aquella época. En sus páginas, Franklin relata cómo creció en una de tantas colonias puritanas, su búsqueda de una vida virtuosa y su aceptación del éxito material, aunque nunca le puso patente a ninguno de sus inventos. Solo mostraba lo útiles que podían resultar.
Siguió siendo leída y estudiada por sus pensamientos y detalla la vida de un hombre importante en un momento importante. El hecho de haber vivido tan solo es parte del mito y romance del hombre. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, le pedía consejo para todo a Franklin y luego peleaba con él. Franklin lo hacía enojar, pero poco a poco terminó admirando al hombre. Un hombre que fue impresor y editor de un diario, que fue científico, inventor, filósofo, político y diplomático. Con sabiduría casi profética, escribió su propio epitafio a la edad de 22 años. El cuerpo de Benjamin Franklin, como la portada de un viejo libro y su contenido, que el paso del tiempo destruye y maltrata, correrá la misma suerte que los demás. Será comida para los gusanos, pero el trabajo jamás se perderá, porque, como él siempre creyó, resurgirá en una nueva y más elegante edición, revisada, corregida y aumentada por el autor. Doblaje hecho en México por AF de Double House.